A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. Todo pronto aquí para comenzar esta mesa de En Perspectiva de este miércoles 2 de enero de 2019. La primera mesa del año, ¿eh? La primera mesa del año. Voy con los saludos. Sergio Fernández, ¿qué tal? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, felicidades para ustedes y para los oyentes. Lo mismo. Celsa Puente, ¿qué tal? Buen día, Celsa, ¿cómo estás? Muy bien, Romina, encantada de estar acá y bueno, muchas felicidades para todos, que sea un buen año para el Uruguay. Ignacio Estrada también, ¿qué tal? Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, Romina, feliz año a ti y a la audiencia. Cristian Mirza, ¿cómo andás? Buen día, un gusto como siempre y el mejor año para todos. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. Nos lleva a la agenda nacional. Porque desde ayer rigen las nuevas tarifas de servicios públicos anunciadas por el gobierno el pasado viernes. Las tarifas de OCE y de Supergas, que aumentaron 7,8%, son las únicas dos que tuvieron una suba alineada con la inflación. El resto de los incrementos anunciados estuvo por debajo del índice de precios al consumo. La tarifa de Antel aumentó 7%, la de UTE 5,7%, lo que implica una rebaja en términos reales, y las de ANCAP, con excepción del Supergas, permanecieron en el mismo precio. En conferencia de prensa, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, dijo el viernes pasado que los incrementos fueron cautelosos. El gobierno tiene que tomar decisiones entre diferentes variables, entre las cuales está presente la situación fiscal, sin ningún tipo de duda, en la cual está presente la competitividad de las empresas, sin ningún tipo de duda, la inflación, y en función de esas variables que tienen su importancia en cada uno de los momentos y sin restar importancia ninguna, y habiendo hecho un trabajo profundo y un trabajo transversal y colectivo entre los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo que están involucrados en este tema y las empresas públicas, se llega a esta conclusión, que creemos que es una conclusión que, con la cautela que este gobierno tiene, la responsabilidad que este gobierno tiene, considera los diferentes aspectos que tienen que ver, en este caso en particular, con la competitividad. La oposición, sin embargo, entiende que había margen para bajar las tarifas, por lo menos de ANCAP y de UTE, y convocará a la Comisión Permanente del Parlamento a los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Industria, Carolina Cose, para que expliquen el ajuste. El senador nacionalista Álvaro Delgado dijo, por ejemplo, hablando con El Observador, que como no hay margen para subir impuestos, hay un objetivo que es utilizar las tarifas públicas para tratar de abatir en algo el déficit fiscal. Mientras tanto, el economista de la consultora Deloitte, Pablo Rosselli, pidió un debate serio sobre las tarifas en el próximo gobierno y lanzó un montón de preguntas. Lo hizo en Twitter. Por ejemplo, ¿qué se preguntó? ¿Cómo fijar las tarifas públicas de un modo transparente y que a su vez exija eficiencia a las empresas? ¿Lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo o las agencias reguladoras? ¿Cuánto tienen que ganar las empresas públicas dado todo el capital que el Estado tiene invertido en ellas? Y agregó, la decisión sobre combustibles es controversial porque bajó mucho el petróleo, pero también hay una muy mala situación fiscal. Las otras tarifas suben más o menos en línea con la inflación. Muchos desprecian esa comparación y sostienen que suben las tarifas, escribió Rosselli. Bueno, ¿cómo vieron este debate? Este debate que se repite, por otro lado, siempre en estas fechas, en esta época. A ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Sergio? Dale. El problema que hay siempre aquí dando vueltas es si estamos hablando de un criterio para fijar tarifas que tiene que tener en cuenta las necesidades de la caja del gobierno, o si la fijación de los precios de las tarifas tiene que estar regulada o regida, digamos, por criterios de mercado. Eso es, en definitiva, el problema de fondo y el problema central de la cosa. Que se bajen las tarifas es un reclamo generalizado, pero lo hacen desde ya los partidos políticos de la oposición, pero lo hacen todos los sectores productivos, lo hizo el PIT-CNT el 1 de mayo pasado, hay hasta un aviso del sindicato de UTE en las redes pidiendo lo mismo. Es generalizado. Ahora, ¿bajar con respecto a qué? Yo entiendo lo que dice Rosselli. El tema es, la baja
tiene que tener un punto de referencia. Y ese punto de referencia, la lógica indica que sean los valores de mercado. No como sucede hoy, que las tarifas son fijadas por el Poder Ejecutivo en valores que en algunos casos sí, en otros no, pero generalmente están por encima de los valores de mercado y llevan y exige, digamos, el Poder Ejecutivo a las empresas públicas, por lo menos las más importantes, que aporten a la caja del gobierno central una parte sustancial de sus utilidades. Si los precios los vamos a fijar por arriba de los valores de mercado, se están pagando precios por parte tanto de las familias como de las empresas por encima de lo que pagan ¿quiénes? Los que son relevantes para nosotros, los que compiten con Uruguay, los países que tienen producciones que son competitivas con la nuestra, Argentina, Brasil, Paraguay, Nueva Zelanda, Australia. Eso es lo que nos complica y es lo que a esta altura del siglo XXI ya no es sostenible. En el origen, las empresas públicas, monopólicas, se justificaban diciendo que los precios a los que se fijaban los servicios contenían un sobreprecio monopólico y que si eso lo tenía el Estado, entonces estaba en poder del Estado, o podía bajar el precio o podía disponer de esa diferencia de precio para otro tipo de uso con criterio social o de desarrollo, en fin. Pero hoy la situación es exactamente la inversa. Tenemos monopolios públicos, monopolios estatales, para prestar estos servicios, y en vez de estar con sobreprecios por encima de los valores de mercado que el Estado utiliza para beneficiar a la sociedad, lo que estamos haciendo es que las familias y que las empresas uruguayas estén pagando sobreprecios por arriba del mercado. ¿Para qué? Para que esa parte vaya a la caja del gobierno central a financiar otras necesidades del gasto público, en definitiva, para financiar ineficiencias que tiene el Estado en distintos sectores. De la situación inicial, que era bajar los precios cuando el monopolio lo iba a tener el Estado frente a lo que hacía el monopolio privado, o eventualmente dejar los precios, pero apropiarse de esa diferencia que tenía el monopolio privado para destinar a un uso social, pasamos a la inversa. Estamos con precios por arriba de los valores de mercado y financiando ineficiencia del Estado. Bueno, ¿no? Sergio, agradezco tu intervención porque me permite reflexionar acerca de, qué buen manejo se viene haciendo en este país, que estamos un 2 de enero hablando de, en lugar de hablar del aumento, estamos hablando del deseo de la baja de las tarifas. Y me parece interesante recorrer algunos datos de carácter histórico. Primero porque Romina lo dijo cuando anunció la mesa. Este es un tema recurrente, todos los años ocurre, pero ¿qué pasa? Que la situación de mejora nos lleva a veces a olvidarnos de lo que fueron otros tiempos, ¿verdad? Yo he recogido algunas informaciones que me parece que a la audiencia le pueden interesar, por ejemplo, con respecto al aumento de las tarifas de UTE entre el año 90 y el actual 2019. Y cuando gobernó el Partido Nacional, el promedio de aumento de UTE fue de 55,7%. Llegó a tener años de un aumento del 80%. Cuando gobierna Sanguinetti en el Partido Colorado, el promedio fue de 12,6%, llegó a tener un máximo del 20%. En el gobierno de Valle, 12,3%, llegó a tener un máximo del 29%. Y sin embargo, en los 3 gobiernos del Frente Amplio hubo un manejo responsable, hubo un cambio en la matriz productiva y hay una decisión de no asumir riesgos para no poner al país en una situación de inestabilidad. Y en lo que va del 2019... hoy estamos hablando de que hay un promedio de suba de 6,9 y hoy estamos 2 de enero hablando de que las subas están por debajo de la inflación. Entonces yo creo que hay que mirar esto con ojos esperanzadores. Creo que hay autoridades del gobierno que han dicho que sí desearían que en algún momento baje. Claro, ¿qué uruguayo no va a querer que baje? Ahora, yo les digo francamente, me encanta tener esta discusión porque estamos hablando de bajar. Esa es nuestra preocupación hoy,
después de los datos que acabo de dar, me parece que es una preocupación que nos permite brillar. Ignacio. Mi preocupación es cómo este tema de las tarifas impacta en uno de los problemas que veo en Uruguay, que es el tema del empleo, ¿no? O sea, recurrentemente sectores como la industria y el agro han pedido tarifas más bajas. Ahora hay un informe de la Cámara de Industrias de fin de año que indica que en los últimos años se perdieron 22.000 empleos en la industria. Obviamente hay muchos factores que contribuyen a competir en costos, pero las tarifas es uno importante. El agro es otro sector que recurrentemente viene pidiendo rebajas y es el segundo sector, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, que ha perdido más empleos en los últimos 3 años. Entonces, por un lado, cuando se lee la noticia, ves, como ciudadano, decís, bueno, bajó, las tarifas suben menos que la inflación, capaz que mi sueldo sube con la inflación, entonces las tarifas capaz que me cuestan menos. Pero después termina impactando en lo otro, que es el empleo, porque la situación del empleo nos afecta a todos. Entonces creo que este tema de las tarifas hay que verlo con, digamos, es como un punto medio entre, primero, un problema de gastos excesivos, déficit fiscal, que obliga a recaudar mediante las tarifas y termina impactándonos con el tema del empleo. Pero yo quisiera agregar una cosita, Romina, permiso. Ha habido una decisión en relación a un 20% de descuento que llega a las 115.000 empresas, ¿verdad? Pequeñas y medianas empresas. Sí. Y entre ellas está el sector lechero, está el sector arrocero, está en riego con fines productivos. Es decir, cuando pensamos en las pymes no pensamos solamente en la empresa más de carácter citadino, digamos, ¿no? Urbano. Estamos pensando también en todas estas empresas. Y creo que esto también hay que considerarlo. Y agregaría además que sería necesario hasta hacer un análisis a nivel de la región, porque nosotros estamos hablando de un aumento por debajo de lo que ha sido la inflación y hoy estamos discutiendo acerca de descuentos o de necesarios descuentos, incluso hablando de hacer un llamado a los ministros para que expliquen por qué no hubo rebaja en las tarifas. Y estas mismas figuras que convocan a nuestros ministros son las que alegremente ovacionaron al gobierno argentino, que tiene un aumento de tarifas del 50-55%. ¿Puedo comparar? No, que Sí. el tema de la comparación regional, hay una consultora uruguaya que se llama SEG Ingeniería, que se pueden ver en Twitter todos los meses y publica un informe sobre comparación de tarifas. Y ahí se nota cómo el informe de noviembre, que es el último que encontré, nuestra tarifa industrial es de las más caras de la región, la segunda más cara, y la residencial es la más cara. Entonces, en la región estamos más caros que los demás, y ahí va el punto de que, en definitiva, si nuestros productores tienen que competir con el mundo, porque somos un país abierto, las tarifas más caras nos terminan impactando. Y después, otro comentario, preparando esto a las apuradas ayer de noche, ¿no? Pero una noticia de un portal en Chile Noticias era, por 8ª semana seguida, baja el precio de la gasolina. Entonces, en otros países de la región, la reducción del precio del petróleo se está trasladando al consumidor y acá no. Chile, por ejemplo. Chile lleva 7 bajas continuas en los últimos 2 meses. Argentina bajó, Paraguay bajó. Yo no me quería meter en los detalles chicos, pero Celsa, el razonamiento que tú haces es falaz. Es decir, no es que se está pidiendo que se bajen las tarifas. No. Lo que se está pidiendo es que se saque el sobreprecio de las tarifas. El impuesto encubierto que está dentro de las tarifas destinado a financiar el gasto público. Bueno, a eso No se voy, puede Sergio, a competir. eso voy, si A me ver, permitís, Cristian, voy a dale. hacer 2 o 3 reflexiones que tienen que ver más con lo conceptual. Yo creo que más en la línea de las preguntas que hacía Rosselli, que me parecen muy atinadas y que me parece que hay que discutir, más allá de los números y de las cifras. En primer lugar, decirlo lo que ya se señaló y todo el mundo ya lo sabe, los ajustes están en parámetros razonables por debajo del IPC. En segundo lugar, la comparación que debe hacerse es con el índice medio de salarios. Y las estadísticas que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas
el último informe completo, que es de hace un año, más los distintos informes de coyuntura, ilustran con claridad y meridiana transparencia cómo todas las tarifas, prácticamente todas, están muy por debajo del ajuste de los salarios, de manera que no se ha perdido poder adquisitivo en relación a las tarifas públicas, que este es otro elemento. La segunda consideración, más de orden conceptual, tiene que ver con la racionalidad de las empresas públicas. A mi modo de ver, la racionalidad no es la misma que la de una empresa privada. Si bien compiten en el mercado, es cierto que en algunos casos en forma monopólica y por lo tanto tienen todas las ventajas, yo creo que el objetivo de las empresas públicas no es el de generar necesariamente ganancias y utilidades en la perspectiva de la empresa privada. Y por lo tanto, en tercer lugar, el uso y el destino que se le da a los excedentes, a las utilidades generadas por las empresas públicas por parte del Poder Ejecutivo constituyen en la paleta de instrumentos y herramientas que tienen el gobierno los destinos que, si hay que bajar el déficit fiscal, como se ha marcado con insistencia, bueno, me parece lógico, razonable y nada disparatado. Al contrario, las empresas públicas no funcionan en relación solo y exclusivamente al servicio. Desde luego que lo primero es brindar un servicio eficiente y bueno. Yo puedo poner ejemplos, además, de UTE y de Antel, ejemplos personales, ¿no? Pero más allá de eso, si hay un déficit fiscal y si hay, como decís vos, Sergio, otras necesidades, está bien que los excedentes de ANCAP, de UTE, de Antel, de lo que sea, estén destinados a otras necesidades. Y no necesariamente tienen que ver con la ineficiencia, tiene que ver con las prioridades políticas que tiene el gobierno. Y el gobierno tiene un paquete de medidas, un manejo racional de todos los instrumentos, entre los cuales las empresas públicas. Ahí está bueno ir a ese punto, ¿no? De debate, que era un poco lo que planteaba Rosselli, ¿no? Exacto. Bueno, pero ¿tiene que ser entonces el gobierno el que defina eso o tienen que ser agencias reguladoras? ¿Cuánto tiene que ganar la empresa pública, dado también, analizado por el lado del capital que tiene invertido el Estado en ellas, ¿no? Fijar parámetros o por lo menos hacer que se haga más transparente, entonces. Es decir, bueno, se fija determinado nivel de ganancias y lo demás va a ir para hacerlo más transparente por ese lado, ¿no? Sergio, sí, no sé si... pero además eso es la historia del país. Pero esa es la historia del país, No vamos, o sea, estamos de acuerdo en el lugar. Pero volvemos siempre sobre la misma discusión y nunca lo transparentamos y no lo definimos, ¿no? Ahora, si el criterio va a ser el índice medio de salarios, el IPC, por favor, explíquenle a los arroceros, explíquenle a los tamberos, explíquenle a la gente, a las industrias, a los que trabajan, que van a competir con producciones en otros países que son fijadas por los valores de los insumos de las empresas públicas nuestras, son fijados por criterios de mercado. ¿Cómo diablos van a poder ellos absorber esos costos? Es absolutamente imposible. Estamos en el siglo XXI, hay que dejar de delirar. Las empresas públicas prestan servicios de combustible, de energía, de comunicaciones, y esos son servicios que están en competencia en el mundo, y nuestras empresas van a competir al mundo contra otras empresas que tienen esos servicios a precio de mercado. Nosotros tenemos que poner a nuestras empresas en igualdad de condiciones para que puedan competir. Bastantes otros costos tienen, además, que no son los únicos estos. No es el criterio de que las empresas públicas no tienen ningún problema, pueden marcar lo que quiere, ganar lo que quiera, se termina pagando con desocupación, con cierre de empresa, con caída de exportaciones. Eso es lo que no termina parece siendo. ser el caso, Sergio. No parece ser el caso, Sergio. Sin sentido, fuera de tiempo. Sí. Creo que hay algo, perdón, Romina, un chiquitito, algo del discurso que se pone en juego, que siempre es como muy tremendista, y que incluso se ha expresado en los últimos días en un vocablo que es bastante interesante para
que merece ser analizado, que es tarifazo, ¿no? Aquello del sufijo aso que viene a generar un aumentativo, cuando fíjense que en verdad, ¿cuántos minutos hace que venimos hablando, insisto, de la rebaja, no del aumento? Entonces, hay algo del discurso. De sacar el sobreprecio. No, estamos hablando. El sobreprecio monopólico es una cosa distinta. Bueno, pero a ver. Bueno, no me digas que estamos hablando, porque dije que está hablando de otra cosa. Tú tenés tu criterio, yo tengo el mío. Bueno, yo respeto mucho el tuyo, Sergio, pero no lo comparto en absoluto. A ver, yo Ignacio. tampoco estoy, pero no hay problema, son dos criterios. Creo que lo que tú comentás, Celsa, bueno, estamos hablando de que se podría dar más rebaja. A veces quedarse quieto es retroceder, porque si en otros países de la región están bajando, están trasladando a los clientes y a las industrias rebajas en los precios internacionales, y a nosotros no lo hacemos, significa que vamos a competir peor con otros. Yo entiendo que el gobierno es como un malabarista que tiene que manejar muchas cosas en el aire, pero si vos mantenés las tarifas públicas por encima de lo que podrían ser, termina con esta destrucción de empleo que comentábamos. O sea, 22.000 empleos en 3 años en la industria no es poco. El otro día yo hablaba con una persona de industria alimenticia y me comentaba, bueno, los argentinos están entrando un 30% más barato que nosotros. Y eso lo vemos en las góndolas del supermercado. Yo me pongo a veces a comparar y claro, yo siempre quiero apoyar la industria uruguaya. Y lo hago, pero la verdad que cuesta más caro a veces y mucha gente no lo va a hacer. Y entonces todas las tarifas son un componente que se traslada a un precio más caro. Bueno, pero no me imagino que no será el único componente, y me imagino que hay un acto de responsabilidad en el gobierno en esto de, bueno, equilibrar. Tú pusiste recién la imagen del malabarista, a mí me parece que es una imagen bastante interesante. Creo que ese equilibrio se ha venido dando de un modo muy correcto, porque no me impresiona, yo insisto en el discurso que se quiere imponer, de alguna manera de tomar a la gente como en una situación de convencerla de que estamos mal. Y en verdad estamos hablando de empresas públicas que mejoraron sus servicios, que mejoraron sus gestiones, que se llevaron adelante procesos, en el caso particular de UTE, con el cambio de la matriz productiva, con la exportación. No hace muchos años que teníamos problemas graves para un abastecimiento propio, y hoy estamos hablando de que gracias al cambio en la matriz productiva logramos poder empezar a exportar energía. La matriz energética. Sí, energética, perdón. Dos o tres píldoras, porque no tenemos mucho tiempo. Primero, hubo exenciones, exoneraciones, beneficios a distintos sectores productivos del cual se dio cuenta en los últimos meses, ¿verdad? A raíz justamente de los reclamos de gran parte de estos sectores, sobre todo del campo. En segundo lugar, este beneficio, insisto, el que señalaba Celsa hace un rato, de a 115.000 micro y pequeñas empresas de todos los sectores, que implica una rebaja real del 20%. En tercer lugar, si comparamos con la región, bueno, en Argentina no podemos ni comparar, porque la evolución de las tarifas ha sido brutal. Sí. Y la voz de los productores rurales argentinos y del sector industrial lo dice todo, y puedo traer los discursos de los distintos representantes de las cámaras. Y finalmente, el tema de los precios en las góndolas, miren, yo no sé si puedo poner ejemplo, pero creo que no, pero puedo hablar de un producto que en una gran superficie comercial que trabaja a escalas grandes, tenía un precio 100% más barato que otra grande superficie comercial. 100%. Además, yo no podía creer. Mi mujer me dijo, ¿vos te compraste esto en tal supermercado que queda ahí en la cuadra? Sí. A la mitad de precio está diciendo. Sí. Y dice, yo lo compré a la mitad de precio. ¿Cómo hiciste? Y bueno, ¿no? Entonces, no siempre depende de las tarifas, ¿no? O sea, que hay un manejo también discrecional cuando se fijan los precios al consumo en las góndolas. ¿Me permitís? Hablando de ejemplos de estos tan drásticos, vamos, y la matriz energética, vamos a juntar las moscas por el rabo. La tarifa residencial en Uruguay, la consultora SEC, que mencionaba Ignacio, son los valores a septiembre, no hizo un informe todavía a diciembre,
En Uruguay, $263 el megawatt. En Paraguay, $69 el megawatt. Quiere decir que la familia uruguaya paga 4 veces más que la paraguaya la energía eléctrica. Y preguntá por los salarios de los paraguayos, Sergio, pero no podés comparar solo. Lo podemos decir entonces de UTE. Lo podemos decir UTE, 400% más. Por supuesto que UTE se maneja muy bien como monopolista. Y ahora vamos a tu matriz energética. En la matriz energética, que fue digna de grandes inversiones, y se hicieron y se consiguió hacer un cambio importante, muy importante, muy exitoso, en las fuentes de generación y en el mix. Ok. UTE hoy está dando aproximadamente $500 millones de utilidades, de los que el grueso de eso, la enorme mayoría de eso, va a dar a rentas generales. Cuando se hizo toda la inversión en la matriz energética, supongo yo, seguramente, se pensaron cuáles son los beneficios, los resultados que van a venir, cuáles son los que va a tener la sociedad. ¿Y cuáles son los que está teniendo la sociedad de esa inversión gigantesca que hicimos en la matriz energética? El dinero va primero a la UTE, con estas tarifas que yo estoy diciendo, 4 veces más caras que Paraguay, 2 veces y medio más caro que Argentina, 60% más caro que Chile, ¿no? Ok, va a UTE. ¿Y de dónde va a UTE? A rentas generales. ¿Y qué hace rentas generales? Financia el déficit. En definitiva, los resultados de la inversión en el cambio de la matriz energética están subsidiando o de alguna forma tapando agujeros, sea de ANCAP, sea del correo, sea de las innumerables empresas deficitarias que tenemos o del gasto superfluo que hay en la administración central. Quiere decir que no vimos los resultados del cambio de la matriz energética. No lo vieron las familias que están pagando tanto más caro y no lo vieron las empresas que también tienen la tarifa industrial más cara de la región. Pero lo aplican políticas sociales, lo aplican otras políticas públicas. Hay una redistribución de eso. Superfluo público. No, eso es muy recortado, ¿Y eso a costa de Sergio, qué? muy recortado. Se están sacrificando puestos de trabajo del sector privado, de actividades reales que se están perdiendo por los costos de energía, y eso está yendo a financiar empleo público para hacer cosas que no se necesitan. Eso es la verdad de cómo termina la inversión de la matriz energética. Que es quizás una interesante fuente de análisis y discusión. Mínimo, Ignacio. No, que una empresa cerrada no paga impuestos. O sea que cuando las empresas cierran, como lo hablaba antes, y se destruyen empleos, son empresas que dejan de pagar IRAE, son personas que dejan de aportar al BPS, a la DGI y demás. Entonces me parece que hay que considerar eso y cómo están afectando las tarifas en ese componente. Tengo muchísimos mensajes, obviamente este tema lleva a eso. Hay muchos a partir de la comparación que hacía Celsa con respecto a las tarifas y los incrementos que se dieron en otros periodos. Hay, por ejemplo, mensajes como Alicia o como María que dicen: brillante Celsa, felicitaciones a Celsa, porque eso me permite entender ahora cómo leer y qué lectura hacer del incremento de tarifas. Pero hay otros mensajes que van por el otro lado, que dicen: ¿cómo es posible tratar un tema con seriedad si hacemos comparaciones con 30 años de historia? La época era otra, la inflación en el mundo era otra. Hablemos de forma de competir, y no he escuchado culpas o justificando mis actos que antes eran otros peores. Bueno, por ahí van y por ahí resumí algunos de los comentarios que venían. Pero Romina, ¿cómo hacer un análisis del presente si no se mira en una perspectiva de lo que ha sido la historia del país? ¿Verdad? Me parece que es necesario y no es justificador. Es necesario hacer un análisis claro de cómo estamos, de todo el progreso que se ha logrado y de cómo estábamos, porque si hay una cosa que tenemos los uruguayos es que estamos vacíos de memoria, ¿no? Parece que nacimos ayer, que nadie se acuerda de cómo vivíamos, de todas las cosas que nos pasaban. Entonces creo que algunos tenemos la obligación de traer al presente datos y también consideraciones de carácter cualitativo con respecto a lo que eran los niveles de vida antiguamente. ¿Puedo decir una cosa para el oyente? Tiene Pero razón el breve, oyente. que estamos recontrapasados. Cortísimo. El oyente tiene razón y tiene razón Roseli. Y nosotros deberíamos haber dado más tiempo a enfocar eso y se nos fue. Pero las tarifas tienen que tener afuera ese tema del impuesto encubierto. Y el precio, que ese valor de mercado, tiene que cubrir el costo,
operativo tiene que cubrir las posibilidades de la reinversión que son necesarias en las tarifas. En definitiva, el precio que se cobra por los servicios tiene que asegurar calidad, costo y sustentabilidad, costo competitivo y sustentabilidad. Y si no lo puede hacer la actual organización y forma de gestión de las empresas, habrá que buscar otra. Porque las empresas públicas son instrumentos, no son fines. Nosotros, si estas empresas, así como están, no nos pueden asegurar costos competitivos, no nos pueden asegurar una calidad de servicio y sostenibilidad en el tiempo, busquemos otra forma de organización, busquemos hacerlas competir, busquemos privatizar, busquemos pasarlas a régimen privado, pero... Bueno, ahí largamos otro debate. Queda para otro tema. En algún momento habrá que abordarlo, totalmente.